Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a esta videocápsula número 2. En esta ocasión vamos a continuar con la plática y el contenido que es consecutivo a la primera parte que vimos en la videocápsula número 1. En esta pequeña videocápsula vamos a platicar del contenido relacionado a poder identificar las ecuaciones para flujo a través de lechos porosos, específicamente tres: las ecuaciones de Karman, las ecuaciones de Plummer y la ecuación de Ergun. Estas tres ecuaciones específicas para cada tipo de flujo, para cada tipo de régimen dentro del lecho, pero además de eso vamos a también a entrar en detalle con algunos conceptos que son necesarios para poder llevar a cabo no solo la actividad, sino obtener esta competencia que marca nuestro programa de estudios. Y bueno, para esto vamos a comenzar primero con recordar qué es un flujo laminar y qué es un flujo turbulento, desde el punto de vista de fluidos. De manera muy simple, el flujo laminar puede definirse como un flujo ordenado, un flujo que sucede en capas. Este flujo tiene un patrón bien definido. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de colorear las partículas de fluido dentro de una tubería que se está comportando con un régimen laminar, pudiéramos observar placa por placa, lámina sobre lámina. De ahí su nombre, de flujo laminar. Estas láminas o estas placas se deslizan de forma ordenada en un patrón uniforme, una sobre otra. Ahora, eh, todo lo contrario, todo lo opuesto al flujo laminar, pues es el flujo turbulento. Este flujo es un flujo totalmente irregular. No hay un orden específico dentro de la geometría, de la tubería o del sistema en donde se está llevando a cabo el flujo, y generalmente sucede por una interrupción o una disrupción del orden que traía el fluido al fluir de manera laminar. Ocurre entonces por perturbaciones y estas perturbaciones pues son fáciles de imponer en el flujo debido a que existen las condiciones para que el fluido siga un orden irregular o no un orden específico dentro de su propio flujo. En términos numéricos, existe un valor de un parámetro empírico que se utiliza para poder identificar si nuestro régimen o nuestro fluido se encuentra en un régimen laminar o en un régimen turbulento. Y esto se da a partir del número de Reynolds. El número de Reynolds tiene una forma muy específica de calcularse, y existe un límite crítico en donde está el punto de transición entre un régimen laminar y un régimen turbulento. Se ha establecido experimentalmente que por debajo de los 2300, el número de Reynolds, es muy probable que encontremos un fluido fluyendo en un régimen laminar, y por el contrario, si el Reynolds supera ese umbral o ese Reynolds crítico de 2300, se encuentra nuestro Reynolds, nuestro fluido se encuentra dentro del ámbito del régimen turbulento. ¿Por qué es importante comenzar a platicar qué es régimen laminar y qué es turbulento y cómo determinarlo? Porque los modelos o las ecuaciones que modelan los diferentes flujos dentro de los lechos porosos, pues son modelos que son aplicados específicamente a un tipo de régimen laminar, régimen turbulento, o puede aplicarse en un régimen mixto, es decir, sin importar en qué régimen te encuentres. Sin embargo, sí es importante que primero podamos establecer estos dos conceptos para poder tener una concepción más adecuada de los modelos que vamos a ver más adelante. Pero antes de llegar a los modelos, es importante que conozcamos cuáles son los parámetros empíricos que existen
para la caracterización de lechos de relleno. Muchos de estos parámetros ya los estudiaste en la primera parte o la introducción de esta unidad. Algunos los vamos a recordar otra vez en esta segunda parte porque son muy importantes para establecer justamente las variables que se necesitan o los parámetros que necesitamos conocer para aplicar los modelos de flujo en lechos. Entonces, vamos a comenzar con el primer parámetro, que es la esfericidad de la partícula. Como su nombre lo dice, la esfericidad no es más que una medida útil para poder determinar la forma de partículas irregulares y de partículas que no sean esféricas. Es decir, ¿qué tanto nos alejamos de ser una esfera? Eso es la esfericidad. ¿O qué tanto nos acercamos a una esfera? Estamos considerando aquí que nuestra idealidad o nuestra partícula ideal, pues es una esfera. Y entonces, el flujo y todas las características dentro del lecho van a depender justamente de qué tan irregular o no irregular seas. Eso se puede medir a partir de un cálculo muy simple que está en esta parte, que es el cociente entre la relación superficial de la esfera o la superficie específica de la esfera entre la superficie específica de la partícula. Recuerda que cuando hablamos de superficie específica, no nos estamos refiriendo al cálculo del área únicamente o exclusivamente. Recuerda que superficie específica se refiere al cálculo o a una relación que existe entre el área sobre el volumen. Por lo tanto, aquí la superficie específica de la esfera sería la relación del área entre el volumen de la esfera y la superficie específica de la partícula, pues es la relación entre el área y el volumen de la partícula, en la forma irregular que tenga. Y bueno, nosotros vamos a poder representar a la esfericidad de una partícula con esta letra griega. Ahora, tamaño de partícula. El tamaño de partícula, pues, como su nombre lo dice, está determinado por diferentes factores. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de medir con un instrumento de medición como una regla, por ejemplo, el tamaño de la partícula, pues sería una actividad bastante simple y sencilla. Sin embargo, va más allá de eso. El tamaño de la partícula puede determinarse mediante diferentes técnicas. Es más, podemos usar la creatividad para determinar el tamaño de una partícula. ¿Y en dónde se necesita ser creativo o creativa? Pues en situaciones en donde nuestras partículas no sean regulares, es decir, cuando las partículas se alejan demasiado de la esfericidad. Entonces, ¿qué métodos existen? Bueno, por ejemplo, si nosotros conocemos la densidad del material, de la partícula que tenemos como relleno en el lecho, entonces podemos medir la masa de una muestra representativa de esas partículas. A partir del dato de la densidad y del dato de la masa, podemos calcular el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese es el dato que necesitamos, volumen. Ahorita vamos a ver por qué. Calibre. ¿A qué se refiere con calibre? Pues bueno, ya sabemos que nosotros podemos medir el calibre de los objetos con diferentes instrumentos. Puede ser una regla, como un instrumento quizás universal que todos tengamos, pero existen herramientas muy específicas para medir el calibre de los objetos. Entonces, pues utilizando algún instrumento de medición. O también se puede estudiar a partir del desplazamiento de fluido, siempre y cuando las partículas no sean porosas. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando de lechos porosos, pero no tiene nada que ver con partículas porosas, ¿ok? Son cosas muy diferentes. El lecho poroso se refiere a, como lo dijimos en la primera videocápsula, se refiere a un empaquetamiento de diferentes partículas sólidas. Sabemos que este empaquetamiento, a pesar de que puede ser muy uniforme, no es perfecto y dentro de ese espacio tridimensional existen canales. Esos canales pues son como poros que tienen un inicio y un final. Son canales, son como especie de tuberías. Irregulares, por supuesto. Pero entonces, si la partícula no es porosa, pero el lecho sí es poroso, pues puede haber desplazamiento de fluido y a partir de correlaciones empíricas, pues podemos calcular esta esfericidad.
Ahora, a partir de estos tres métodos, nosotros podemos utilizar el volumen o tenemos como resultado el volumen de la partícula. Y entonces, lo que podemos hacer es, con ese volumen que hemos calculado a partir de cualquier método que ya comentamos, con esos tres métodos, tenemos el volumen, y con ese volumen utilizamos esta ecuacioncita que está relacionada a la geometría de la esfera, a la forma de obtener el volumen de la esfera, y con eso vamos a obtener el diámetro de la esfera. Ese diámetro de la esfera no, como tal, no es un diámetro como si nuestra figura geométrica fuera una esfera, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Podemos tener diferentes formas irregulares, y esas formas irregulares, pues, tienen manera